Bienvenida a todos los participantes desde la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Estamos haciendo estos ciclos de charla con diversos temas de interés. En este caso, hoy nos toca sobre patología lumbar. Tenemos un invitado especial, el licenciado José Martínez, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, con un posgrado en rehabilitación traumatológica, también en reeducación postural global, método 3 escuadras, y también en terapia manual ortopédica. Así que bienvenido José Martínez, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, ¿cómo te va, Leticia? Muy bien, gracias. Muy bien, también acá a todos los colegas, muy buenas noches. Estamos preparados para ir compartiendo un poco con todos, ¿verdad? Lo que es el tema de la postura, la rehabilitación lumbar. Estoy muy contento de compartir con todos ustedes en esta jornada que está haciendo la asociación y espero que podamos entre todos ir sumando siempre las experiencias que nos hagan posible siempre crecer dentro de nuestro trabajo y hacer el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Así mismo. Entonces, le doy también, como dijiste recién, la bienvenida a todos los colegas. Me escribieron de Curuguatú, de Santaní, entonces de varios lugares del país que van a estar conectados, que van a estar con ganas de escuchar tu experiencia como profesional, y sobre todo en este punto, ¿verdad? Que es la parte de la columna lumbar, una zona muy comprometida, ¿verdad? Que es ese punto clave que suele aquejar a muchas personas. Voy a repetir un ratito, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, así va a poder ser más, el sonido va a ser mejor y vamos a apreciar todo entonces la exposición del colega. Pablo, por ejemplo. Parece que estamos... Ahora creo que sí. Sí. Cuando quieras, José. Bueno, estuve parando un poquitito unos PowerPoint, unos temas que estamos hablando de lo que es la postura. Voy a compartir con ustedes un poquitito lo que son los objetivos de esta noche. Lo que queremos tratar o cuál es el enfoque que queremos darle a nuestra charla. A ver. Bueno, entonces cuando vamos a hablar un poco de la postura, vamos a ver cuál es su concepto, cuáles son los factores que están influyendo en la postura. Importante que cuando hablemos de lo que es la zona lumbar, también veamos todo lo que es la globalidad de los movimientos. Un componente de esta globalidad de los movimientos son las cadenas musculares. También dentro de lo que es la postura, el estudio de la postura, se ha introducido como estudio los captores posturales que vamos a ver también. El captor de la visión, el captor de la oclusión y el captor podal de los pies. Todo esto se relaciona con los síndromes dolorosos en la columna lumbar. Entonces, también vamos a ver que es necesario una evaluación integral para poder realizar el tratamiento también por las fases. Empezamos un poquitito con lo que es esa definición de postura. Siempre nosotros decimos qué es postura y cuando nos referimos a eso es una disposición relativa de las distintas porciones del cuerpo. No decimos que es una posición estándar, es una posición relativa que tenemos nosotros. ¿Qué hace la postura? Cuando tenemos una buena postura, ese es el otro concepto, entonces eso es lo que nos va a ayudar a tener un equilibrio muscular, esquelético. Una buena postura nos va a ayudar a proteger el cuerpo de las lesiones, porque nos va a ayudar a tener un buen movimiento. Y también, por supuesto, los órganos van a funcionar con mayor eficacia. El tema es que en la postura existen varios factores que predisponen.
Vamos a ir citando que están desde las alteraciones fisiológicas, la longitud de los músculos, de las fases, la fuerza que tenga el paciente, el momento muscular, cómo se están reclutando los movimientos, y a eso le llamamos patrones de reclutamiento muscular. Otro factor que influye, que por supuesto que es muy importante, que estamos tratando, es el dolor. También influye en la postura las características antropométricas. Siempre decimos que una persona, como ejemplo, una persona que es alta, va a tener su centro de gravedad en la región lumbar. Entonces, esa persona también tiene una predisposición para ese tipo de dolor. Los factores de desarrollo, la influencia del entorno es la ergonomía, es la posición durante las actividades de la vida diaria. También están las enfermedades o patologías, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, las artritis reumatoideas, y las alteraciones anatómicas, las escoliosis, las discrepancias que pueden haber de los miembros inferiores. Todo esto influye en la postura, aparte de un componente muy importante que también forma parte del estudio de la postura, que son las emociones. Entonces, por eso decimos disposición relativa, porque hay varios factores que componen, que hacen que tengamos que tener en cuenta en nuestro paciente. Hay un esquema muy interesante que hizo Panjag en el año 1992, que es muy esquemático, pero que engloba bastante bien cómo trabaja este sistema muscular. Habló del sistema nervioso central, por supuesto que él gobierna todos los movimientos, el subsistema pasivo, los ligamentos, cápsulas, articulaciones, el subsistema activo, que son los grupos musculares. Entonces, hablando, porque queremos hablar de globalidad. Entonces, vamos a hablar de globalidad, vamos a irnos a estos subsistemas, pasivos y activos. Ahí, para ese pantallazo, globalidad. Desde el segmento articular móvil, disco intervertebral, con los cuerpos vertebrales. Teniendo la relación otra vez de las cápsulas articulares, que están en conexión con los ligamentos amarillos. Estos ligamentos amarillos están en conexión con los ligamentos interespinosos. Después, estos otra vez tienen conexión con los ligamentos supraespinosos. Y a su vez, los ligamentos supraespinosos están en unión con la fascia transversal. La fascia transversal es que rodea toda la región abdominal y que está en relación otra vez con la fascia tóraco-lumbar. Entonces vemos que desde la columna, en la región de estos subsistemas pasivo, tiene su relación también con los miembros superiores. Y también hay esa conexión con los miembros inferiores a través de la parte ligamentaria. Está ahí este ligamento que es potente, que es el ligamento sacrotuberoso, que tiene a su vez relación con la inserción del bíceps femoral. Entonces, el bíceps femoral sabemos cómo actúa siempre de estos músculos isquiotibiales durante la marcha, en esa fase excéntrica del contacto del talón durante la marcha. Primer tema entonces que hablamos, subsistema pasivo y activo, la globalidad, cómo influye todo esto en esta parte, en este segmento articular que habíamos dicho, segmento activo, funcional. Primera globalidad. Luego, lo que siempre solemos hablar también mucho es del tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo que nosotros que tratamos en nuestras terapias es el tejido conjuntivo de tipo laxo. Entonces, el primero que vemos hacia la izquierda es el tejido conjuntivo regular denso. Luego está el irregular denso. Esto forma parte de los ligamentos, tendones, aponeurosis, vainas y cápsulas. Y lo que siempre tratamos nosotros es el tejido conjuntivo laxo, que se encuentra en la fascia superficial, profunda, que envuelve todas las vainas musculares y nerviosas, el que también influye en el sistema circulatorio porque da una estructura de sustentación al sistema linfático. Entonces, este tejido conjuntivo laxo, esta fascia superficial no solamente auxilia o da posibilidad a las inserciones de los músculos y ayuda a poder estabilizar todo lo que es la movilidad, sino también vemos un componente importante en el tema de la circulación, en el retorno, en la sustentación de este sistema circulatorio.
Y esto es importante porque gobierna todo nuestro cuerpo, que va desde la cabeza hasta los pies. Vemos entonces cómo es este sistema, este tejido conjuntivo que gobierna todo el cuerpo. Y cuando hablamos de esto, hablamos de una segunda globalidad, este tejido conjuntivo que rodea a todas estas vainas musculares y nerviosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Por supuesto también a todo lo que es la movilidad, de funcionamiento en general. ¿Qué pasa cuando hay una disfunción de este componente? Entonces, cuando ocurre una disfunción de este componente, de esta fascia, cuando se perturba cuando hay traumatismos, se perturba cuando hay alguna inflamación, se perturba cuando hay algún tipo de tensión postural. Y todo esto va a provocar entonces inmovilidad, alineamiento defectuoso, los movimientos van a ser ineficientes, la tensión anormal va a actuar entonces, inclusive alterando la posición de todo lo que es la acción de los huesos, las articulaciones. Primera globalidad que vimos, este es su sistema pasivo-activo. Segundo globalidad, este sistema relacionado con la pasividad. Y en tercer lugar, lo que gobierna todo, por supuesto, el sistema nervioso central. Entonces, en este sistema nervioso central, otra vez vamos a hablar de cómo son los sistemas que van niveles de organización. En primer lugar, toda esa información propioceptiva, las cápsulas, los ligamentos están ricamente inervados y eso es lo que te da también la sensación de las vibraciones, de las tensiones mecánicas. Eso está en un primer nivel que vamos a hablar. Y en un segundo nivel están ese tipo de entrada de inputs, que se llama ahí vestibular y visual, que junto con la información propioceptiva de los receptores articulares te ayudan a mantener una postura. Eso entonces es algo que tenemos que ir conociendo un poquitito, este gobierno, comando que se da a través del sistema nervioso central. Decimos que muchas veces es complicado hablar de la postura. ¿Por qué la gente o nosotros mismos nos acostumbramos tanto a lo que es las posiciones, a estar sentado, la posición de nuestros hombros, de nuestra columna lumbar? Porque desde el primer momento, fisiológicamente, ya están los receptores articulares que se encuentran en la pelvis, que se encuentran en el cuello, que se encuentran en el hombro, que son los receptores de tipo postural. ¿Qué pasa? ¿Qué características tienen estos receptores posturales? Primero, que son terminaciones encapsuladas, son fibras pequeñas, se activan por tensiones mecánicas, por defectos de la posición, te ayudan a tener una información de la posición estática y dinámica, que contribuyen a tener un sentido del movimiento, regulación del tono muscular. Pero la característica también que tienen estos receptores posturales es que tienen una adaptación que es lenta. ¿Qué significa eso? Que actúan 1 minuto después del estímulo iniciado. 1 minuto después. Entonces, el cuerpo, durante ese minuto inicial que vos te vas encorvando, cuando estás sentado, cuando estás con el celular, cuando estás parado, ese estímulo lentamente recién te va dando la señal de cómo se van distendiendo cada vez más los ligamentos de la columna. Y mientras que esta información va llegando, entonces también uno va compensando los movimientos. Entonces vos también te vas inclinando un poquitito más hacia adelante, tu cabeza va más hacia adelante. Si estás parado, vas doblando un poco más la rodilla. Entonces, fisiológicamente ya vemos que también hay una influencia ya en estos tipos de receptores de tipo postural, por lo que tratar con esto de mejorar la postura no es algo que es tan de rápida evolución. Cada una de estas actividades, como vemos, son las que influyen. Entonces, como vemos aquí, tanto el celular como en la computadora, todos estos efectos se van acostumbrando. Te dan la señal los receptores posturales. ¿Qué pasa acá, por ejemplo, con de la derecha, este señor que está con su computadora?
Entonces, habíamos dicho que hay otro tipo de captores que influyen en la posición. ¿Cuáles son esos captores? Habíamos dicho, los captores de tipo visual. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la gente al estudiar estos captores visuales? Vieron, según Gagay, que hizo una ley de los canales, hablaba que cuando era estimulado un canal horizontal en el recto interno izquierdo, provocaba una alteración en el tono muscular de los miembros inferiores. Entonces, si vos tenés un déficit en la convergencia visual, no mirás bien hacia adentro, tenés un cansancio visual, eso también va a influir en el tono muscular fisiológicamente también de los miembros inferiores. Lo mismo aquellas personas, vos decís, que ya tienen una alteración, vamos a decir, que solemos decir entre comillas de fábrica, ¿verdad? El tema de la miopía, el estrabismo, ellos también van a tener, por supuesto, cuando no son tratados, una mayor alteración de la postura, del tronco hacia adelante, mayor inclinación hacia adelante, y eso también va a influir mucho en las posiciones que se tengan durante las actividades de la vida diaria. Entonces son captores que influyen en lo que es la posición. Otro tema que habíamos dicho que influye es la parte de la región de la oclusión. Y en la oclusión tenemos ahí unos factores que son interesantes. Uno de ellos es la posición que uno tiene. La posición, por ejemplo, de la cabeza hacia adelante. Esa posición de la anteposición de la cabeza. ¿Qué es lo que te provoca este tipo de postura? Fisiológicamente ya te obliga a tener mayor posición de una extensión forzada de la cabeza. Te va a conducir a una mayor actividad de los músculos elevadores de la mandíbula. Eso también te va a llevar a una mayor retracción mandibular. Entonces, esa gente con el tiempo también, con las posiciones que tienen, van a tener algún tipo de defecto a este nivel, a nivel de la articulación temporomandibular, este tipo de posiciones. La consecuencia también va a ser una tensión de las articulaciones intervertebrales de la columna. Entonces, la oclusión influye. Se hizo este estudio que hablaba que cuando hay una modificación, no hay una presión adecuada entre los molares y los premolares, eso se hace cuando se coloca un palito bien ahí en la parte bien profunda, posterior ahí de la boca, y vos apretás. Muchas veces se nota en los miembros superiores si existe una hipotonía, si ese alargamiento que hay entre una mano y la otra se debe a un déficit musculoesquelético de la cintura escapular, o si influye también incluso esta modificación que hay de la presión entre los molares y los premolares. Y cuando eso se vuelve crónico, por supuesto, te lleva a algún tipo de desviación, te puede llevar a algún tipo de escoliosis inclusive. Entonces, un estudio que hicimos, por ejemplo, en algunos pacientes deportistas, un promedio de 30 pacientes deportistas con problemas de región lumbar, y habíamos dicho que tenían lesiones de tipo multifactorial con alteraciones sensoriales. 25% de estos pacientes presentaban algún tipo de alteración sensorial. Y de este 25% habían 88%, la mayoría que tenía alguna alteración de tipo oclusivo, y un 12% con alteraciones de tipo visual. Entonces eso es lo que te puede afectar muchas veces, te puede afectar principalmente en los dolores de tipo crónico, en aquellos dolores que ya no son puramente un problema de las articulaciones, un problema nociceptivo, sino también ya hay otros componentes que van afectando a la posición, al dolor, a la postura, al que el dolor se vuelva crónico. Es uno de los componentes de estos factores captores también, que tenemos que tener en cuenta. Y por último, en un tercer nivel que gobierna el sistema nervioso central, están los programas cognitivos, que te ayudan a regular los ajustes posturales anticipatorios. ¿Qué significa eso? Que antes de que uno realice un movimiento, ya hay una activación de la musculatura que hace que ese movimiento sea eficiente. Haya una preactivación de los músculos. Por eso se habla tanto en el dolor lumbar
de la importancia que tiene el transverso. Porque hay muchos, la musculatura del transverso, la musculatura profunda del transverso. Porque este músculo, que ya es un estudio también que se hizo hace mucho tiempo, y que siempre es importante ir recalcando, hablaba de cuando vas a ver hacer no solamente movimiento de los brazos, sino también de los miembros inferiores, tiene que haber hay una preactivación de esta musculatura del transverso. ¿Qué pasa cuando hay dolor lumbar? O dolor lumbar crónico, dolor lumbar agudo, se pierde este componente nociceptivo. No hay esta activación de esta musculatura estabilizadora. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el control motor del movimiento. Se empiezan a ver compensaciones en los movimientos. Entonces, es interesante todo este tipo de evaluaciones también que solemos tener para ver cómo debe ser la activación, cómo tiene que ser el movimiento de cada una de estas articulaciones entre la columna lumbar y la pelvis cuando existe un buen control motor, una buena preactivación de esos componentes que da la estabilidad, como la musculatura del transverso. Lo más importante siempre es la evaluación. Lo más importante siempre que tenemos nosotros como fisioterapeutas es la evaluación. Y en este examen clínico, que vemos la movilidad del tronco, las deformidades, discrepancias de la altura de las piernas, una de las evaluaciones que siempre solemos realizar es la evaluación de tipo estática, la evaluación clínica postural de tipo estática. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación clínica postural que solemos ver nosotros en forma estática en el paciente? Porque eso te da una idea de cómo va a ser el movimiento, ¿no? Cuando tenés, por ejemplo, un ejemplo que tenemos, un hombro hacia adelante, una cifosis, una antepulsión de hombro, sabemos que tu movilidad de los brazos en la evolución va a ser ineficiente, que va a haber mayor riesgo de lesiones. Entonces, eso nosotros decimos, va a haber movilidad, por supuesto, pero esa movilidad no va a ser eficiente, no va a haber un buen control muscular, entonces va a haber mayor predisposición a lesiones musculares. Por eso es importante esa evaluación clínica postural. Y en la columna lumbar, lo que nos solemos fijar es las asimetrías de cintura pelviana. Hay entonces una escuela que habla muy bien, que es la escuela de Busquet. Hay varias escuelas de postura. Está la de Messier, está la de Suchard, está la de Busquet, está también la escuela de Thomas Mayer, de Steco, varios que hablan de lo que son las fases de la postura. En la de Busquet, lo que te dicen es que cuando tenemos una pelvis en anterioridad, la pelvis en forma inclinada hacia adelante, eso te lleva a que tenga un recurvatum de la rodilla y una mayor predisposición a una presión en el retropié. Entonces, cuando los dos ilíacos están hacia adelante, entonces lo que ocurre es una anteversión pélvica. Y cuando hay una anteversión pélvica, hay un aumento de la lordosis lumbar, ocurre una hiperextensión de la rodilla, hay una tendencia al recurvatum en un apoyo discal y tipo posterior. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés esa posición con ese aumento de la curvatura lumbar? ¿Qué es lo que te va a favorecer? Te va a favorecer a mayor tipo de síndromes lumbares de tipo inespecífico. Por ejemplo, de tipo facetario o también del tipo sacroiliaco. Todos los movimientos que impliquen una extensión o una rotación de columna van a ser más propensos para este tipo de dolor. Aquellos que tienen la disminución de este componente de la lordosis lumbar. Entonces, cuando hay esta retroversión pélvica, lo que te va a ayudar, va a haber otros componentes musculares que van a estar más exigidos. Por ejemplo, va a haber mayor flexión de rodilla, mayor presión en los metatarsianos y, por supuesto, esta retroversión pélvica lo que te va a producir es esa columna lumbar que se va a deslordosar, un apoyo discal central, un flexión de rodilla, y cuando hay esa pérdida de esa estructura, de esa lordosis lumbar,
entonces lo que va a haber mayor predisposición son a los síndromes de tipo discogénico. Entonces, por eso es importante esa evaluación de la pelvis. Importante ver cómo está la pelvis. Uno va palpando entonces la posición de la espina ilíaca anterior superior, 3 deditos por debajo del hoyuelo, vas viendo cómo está la espina ilíaca posterior superior, y a ese nivel vas viendo si existe o no una anteversión y una retroversión pélvica. Y también vamos a ir viendo cuáles son los músculos que van a estar más sobrecargados, que son en primer lugar dentro del proceso de rehabilitación, lo que vamos a ir tratando de ir liberando, de ir descontracturando para que se pueda tener un mejor movimiento. Un ejemplo de algunos pacientes, como este paciente, que vemos cómo tiene la posición de la cabeza, la anteposición de la cabeza, un pequeño aumento de la cifosis, cómo la cola va para adentro. Es una posición parecida a lo que llamamos la retroversión pélvica. Entonces, este paciente, precisamente ese era uno de sus problemas. Era, como hemos visto acá en sus estudios de resonancia magnética, cómo tenía su columna lumbar, donde perdía la curvatura lumbar y, por supuesto, mayor presión a nivel de los discos. Entonces, hablamos entonces de todo lo que es la evaluación de tipo estático. Entonces también podemos realizar, dependiendo cómo esté nuestro paciente, en qué momento fácil estemos tratando, aquellos movimientos que son de tipo funcionales. Entonces en este tipo de funcional vemos el TED Squat o el Head Squat, donde vemos las compensaciones que existen a nivel del tobillo, a nivel de la cadera, a nivel de los brazos. Y en nuestro tratamiento, al hacer este tipo de evaluaciones, lo que vamos a ver cuáles son la musculatura de la pelvis, de los miembros inferiores, que vamos a tener que flexibilizar más, y cuáles son los que vamos a tener que activar más. Como ejemplo, vemos a esta paciente que al comienzo de una sesión de lo que era la terapia manual y el método de 3 escuadras, le hicimos el test y vemos cómo tenía la rodilla en valgo. Y haciendo todas las terapias de liberaciones, miofasciales, descompensaciones, quitando las compensaciones que pudiesen haber, dirigiendo la pelvis a la posición que tiene que tener, entonces mejoraba al término de la sesión, mejoraba su sentadilla. Entonces eso es lo que nos da a entender un poquitito en todo esto, en que nuestras evaluaciones, en nuestro tratamiento, entonces eso nos va a dar una guía para saber qué músculos tenés que ir activando, compensando, sea la técnica que estés utilizando. Tener en cuenta la combinación de los movimientos, de la cadera sobre la pelvis sobre la columna lumbar, ese ritmo pélvico-lumbar. Y para evaluar el ritmo pélvico, lumbo-pélvico, también hay varios tipos de test. Por ejemplo, elevando la rodilla en posición vertical, y ahí vemos si la columna pierde su lordosis, el ritmo lumbopélvico cuando el paciente está en 4 patas y le pedís que toque la cola con la rodilla, a ver si en el primer movimiento ya hay alguna compensación con la región lumbar. El otro signo que es del test del Lemburg, que es el que conocemos, para ver si hay algún tipo de déficit a nivel de los músculos estabilizadores de la cadera, del glúteo medio. Reconocer también una reducción de cadera falsa. Esos son tipos de test que podemos ir realizando al paciente para saber cómo está su movimiento, cómo está su control motor. Son importantes los estudios imagenológicos, siempre son importantes los estudios imagenológicos porque nos ayudan a tener un panorama global del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿En qué momento está el paciente? ¿Cuál es un poco ese origen del dolor? Porque te puede venir un paciente con dolor crónico y que tenga una desviación de la columna. Por eso es importante siempre las evaluaciones, ¿verdad? La evaluación en la clínica postural, que tenga algún tipo de alteración en la columna, una escoliosis, o tenga también algún tipo de discrepancia en las piernas. Esos pacientes que tienen un dolor crónico, que son dolores recidivantes, dolores en el cuello, en la columna, en el piramidal, que no les pasa, momentáneamente se va otra vez a realizar actividad física, camina y vuelven los dolores. Entonces, estos estudios imagenológicos siempre nos ayudan a ir
esté teniendo el panorama más claro del paciente. Entonces, cuando viene un paciente, no es solamente la columna lumbar la que va a estar alterada, como vimos, sino que son varios los factores que influyen. Todo lo que son las cadenas musculares, bueno, hablamos mucho de cuáles son las alteraciones fisiológicas, también esa pérdida del control estabilizador, de ese control motor, de esa activación de los músculos, se pierde, esa propiocepción de los músculos profundos, que hace que mejore el dolor momentáneamente, pero después vuelva a recidir. Este era un paciente también con un dolor crónico, un muchacho de 22 años que era un estudiante de ciencias del deporte, que tenía unos 6 meses de evolución de dolor crónico a nivel lumbar. Como habíamos dicho, también tenía otro tipo de alteraciones, una tendinopatía rotuliana, una fascitis plantar, un dolor a nivel del retropié. Y luego de hacerse los estudios imagenológicos, vio que tenía la simetría floral, tenía una escoliosis dorso-lumbar. Aparte de eso, nuestro paciente tenía un aumento de la lordosis, sabemos que ahí como estaba el sacro casi horizontalizado, una tendencia a los síndromes facetarios, una tendencia a la sacroileitis, unos componentes, por supuesto, bastante importantes para que ese dolor se cronifique dentro de su estructura misma. Este paciente, por supuesto, al tener un dolor crónico, también tenía ya un componente emocional, una frustración total a no poder realizar los ejercicios, a no poder realizar su actividad universitaria, de estudio, de actividad física. Totalmente frustrante durante tanto tiempo. Entonces, luego de una evaluación integral que se le hizo al paciente, se le hizo los ajustes correspondientes. Todo lo que era la fase de la rehabilitación, pasando a la parte antiinflamatoria, los ejercicios para lograr otra vez la propiocepción, para lograr una buena movilidad, para lograr una estabilidad, para lograr un fortalecimiento y después otra vez a partir de ahí ir viendo también todos los desequilibrios que existían a nivel de la pelvis y a partir de ahí entonces la transferencia para lo que es el movimiento, para la actividad deportiva. Este es un estudio que hicimos y que habíamos presentado en un congreso del dolor en San Pablo, que era el análisis del piedra pisada en personas deportistas con síndrome de dolor lumbar. Lo que queríamos ver un poquitito en estos pacientes era cómo evolucionaban aquellos pacientes que tenían dolor de tipo agudo en esos 3 primeros meses, aquellos que tenían dolor subagudo y aquellos de dolor crónico. Entonces, todos estos pacientes eran sometidos, nosotros decimos, a una terapia física multimodal. No solamente una corrección postural global, de terapia de las fascias, sino también todo lo que habíamos comentado, todo lo que es la parte de propiocepción, la parte de fortalecimiento, de activación muscular, de control motor, de actividad física. Por supuesto que todo eso evolucionaba en forma favorable para lograr otra vez una buena biomecánica. Entonces, en el tema también que hemos visto era el tiempo de evolución de estos pacientes que tenían. Entonces también está casi, vamos a decir, en los libros, en los estudios se dicen cómo aquellos dolores de tipo agudo tienen una evolución, dice, de 3 a 6 semanas y que esos dolores se van otra vez con el tiempo. Por supuesto que nuestro paciente no va a esperar 3 semanas, 6 semanas. Muchas veces, si está con dolor, hay que entrar nomás a ir activando. Entonces, aquellos pacientes que están en una evolución aguda, por supuesto que van a tener una evolución más rápida. Si tuvieron un dolor hace 3, 4 semanas, entonces su evolución va a ser de 2 a 4 semanas. La mayor parte de los pacientes que venían, aquellos que tenían el dolor de tipo subagudo, que vienen después de 3 meses. Entonces también para que tenga otra vez una buena biomecánica del movimiento, entonces el tratamiento con todos los ejercicios terapéuticos que tiene que realizar en su casa, con todo
los ejercicios de activación muscular era de aproximadamente un mes a un mes y medio, para que mejore su biomecánica del movimiento. Y cuando es, por supuesto, un paciente con dolor de tipo crónico, la evolución también va a ser más lenta. Va a ser un paciente de 3 meses de evolución, también su tratamiento para una readaptación otra vez a la actividad física va a ser de 2 a 3 meses de evolución. Siempre nosotros decimos, cuando hablamos de tratamiento, que esto es un proceso. Esto es un proceso. No podemos muchas veces decir que van a ser tantas sesiones de tratamiento. Esto es un proceso de rehabilitación. Pero tenemos que tener en cuenta que también que en este proceso tiene su tiempo. Un proceso agudo te puede llevar 2 meses de evolución. Un proceso agudo te tiene que durar de 2 a 3 semanas, tiene que estar bien tu paciente. Un proceso crónico, sabes que va a durar más tiempo. Sabes que tiene que durar 2, 3 meses. Pero en ese tiempo no es que te vas a quedar solamente con un tipo de ejercicio, movimiento, sino que cada día uno tiene que ir progresando, ir evaluando al paciente, ir viendo cuáles son las actividades que va realizando. Entonces, lo primero que trabajamos cuando decimos fase de tratamiento, ¿qué es lo que tenés que lograr primero? Es la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Entonces, lograr de que esa articulación tenga otra vez una buena información de movimiento, que se perdió por el dolor, por las compensaciones que hubo. Entonces, tenés que volver a adaptar otra vez todo lo que exista a nivel de la pelvis, todas aquellas que habíamos hablado de la anterioridad, posterioridad ilíaca, anteversión, retroversión pélvica, ese componente que da una información errónea, entonces hay que ir liberando, dando una nueva información al sistema nervioso central con todos los tipos de terapias que realizamos, sea de estiramientos, terapias manuales, miofaciales. Por supuesto que algo muy importante dentro de todo es esta primera etapa de propiocepción para lograr una buena movilidad es la activación, volver a que tenga esa musculatura, una buena activación muscular. ¿Y qué es importante entonces en esta etapa? Estamos viendo todo en esta primera etapa, para lograr una buena propiocepción, una buena movilidad, es necesario ir liberando todas esas compensaciones. Y al mismo tiempo, darle sentido a esos músculos que son importantes para la estabilidad, que son importantes que hemos dicho, el músculo transverso, el músculo del diafragma, la musculatura profunda, los multífidos, que son los músculos también que a través de los ejercicios que hagamos de activación del transverso, de la musculatura respiratoria, darle otra vez al paciente esa sensación de que esos músculos existen y que esos músculos tienen que activarse otra vez de nuevo. Entonces ese es el comando que va a darle el fisioterapeuta en un primer momento al paciente para lograr primero entonces esa información necesaria, propioceptiva al paciente. A partir de ahí, si tenés esos controles que son importantes para tener una buena estabilidad, vamos a decir una buena estabilidad, entonces ir subiendo a los otros ejercicios, los ejercicios de fortalecimiento muscular, son los ejercicios de estabilidad, son muy importantes, que tenga otra vez esa estabilidad de la columna. Importante siempre la propiocepción, el sentido del movimiento de la persona, que sepa cómo está, una vez que se activan los músculos, cómo está su pelvis, que el paciente sienta, está en anteversión, no, tu pelvis tiene que estar más neutra, darle ese comando al paciente para que pueda entender también cuáles son las posiciones que tiene que ir adaptándose. A partir de ahí todo lo que es otra vez el fortalecimiento, que pueda ayudarnos dependiendo también de cuáles son los músculos que según la evaluación kinésica que hagamos son los que están más comprometidos. Una vez que pasamos esta etapa, entonces pasamos a la siguiente etapa, que son los ejercicios de transferencia. Los ejercicios de transferencia son ya sea para la actividad deportiva, como también para las actividades de la vida diaria que pueda tener su paciente. Entonces, necesario tener en cuenta, en primer lugar, los niveles de organización clínica. ¿Qué es necesario?
Primero, la historia clínica, la anamnesis del paciente. ¿Hace cuánto tiempo te duele? ¿En qué momento empezó el dolor? ¿En qué momento te duele? ¿Te molesta acostarte? ¿Te molesta cuando se qué movimiento, en flexión, en rotación? Eso te da una idea de qué estructura está dañada, en qué momento te va molestando más. La examinación del paciente, a ver cómo está esa pelvis, anteversión, retroversión, cuáles son los músculos que están más afectados. De acuerdo a eso, hacer este programa de tratamiento, ir evaluando los resultados y siempre haciendo una reevaluación de los datos, de cómo va el tratamiento para la obtención de los datos. Entonces, más o menos este es el sistema que hemos visto, que es lo que influye en la posición, la postura que habíamos dicho que tiene varios componentes que implica que siempre sea necesario, en primer lugar, evaluar a nuestro paciente y de acuerdo a eso ir activando con las técnicas que tengamos, técnicas manuales, terapias de corrección postural, pero siempre eso tiene que ir en forma progresiva, tiene que ir otra vez a la activación de los músculos, tiene que ir a una normalización del movimiento, a una funcionalidad. Todo esto tiene un proceso, una etapa para poder ayudar. Bien. Leticia, estás por ahí. Estamos atentos a cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, algo para compartir, algún caso clínico que tengan que quieran compartir, estamos a disposición. Muy bien, excelente realmente, tomando todos los puntos de vista, ¿verdad? De la parte histológica hasta lo macro, ¿verdad? Que podemos hacer dentro de una evaluación excelente. Todos los puntos de vista que tocaste, licenciado José. Así es que si, así como dijo recién licenciado, alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda o compartir algún... Exactamente. Sí. Los que tengan algo que compartir dependiendo de su experiencia, más de la experiencia, de las técnicas que utilicen, ¿verdad? Que también les haya ayudado. Yo trabajo mucho con ese tema del método de las 3 escuadras, pero se habla mucho, nosotros decimos de reeducación en la postura, ¿verdad? Pero no puedes hablar solamente como vimos de la postura. Vos cuando le tratás al paciente ya sabes que primero con ese tratamiento de la fascia tenés que lograr descompensar y dar un sentido al movimiento. Al mismo tiempo tenés que activar otra vez la musculatura que es necesaria, la musculatura del transverso, la musculatura respiratoria, y después otra vez tenés que fortalecer. O sea que parece que el término que ahora usamos, de educación de la postura, se queda muy, es un poco cortito. Me parece que es En más realidad, una reeducación neuromusculoesquelética, porque tenés que trabajar también con el paciente dentro de la postura. Tenés que trabajar en la conciencia del paciente de su posición, de su movimiento. Entonces vos, a partir de ese tipo de tratamiento, tenés que indicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer otra vez en la casa, qué tipo de actividad tiene que hacer, qué tipo de ejercicio tiene que hacer. Eso tiene, por supuesto, tiene su proceso. Y eso es lo que hace muy interesante, ¿verdad? El proceso de rehabilitación. Es importante siempre las etapas. así mismo. Aquí tengo una duda, a ver, una consulta. ¿Cómo afecta las emociones en el dolor lumbar crónico? Sí, nosotros dentro de estudios, estoy mucho tiempo trabajando en el Instituto Randall, ahí sigo trabajando ahí, tengo un consultorio. Hay un equipo multidisciplinario, donde incluye también una psicóloga. Entonces, hay características del comportamiento que favorecen muchas veces a que el dolor sea crónico. Entonces, por ejemplo, aquella persona que tiene ese carácter colérico, entonces va a ser un poquitito más ansiosa. Aquella persona que tiene un carácter, una personalidad un poco más sentimental,
Entonces va a tener una característica un poco más depresiva, vamos a decir. Entonces, cuando hay un dolor de tipo crónico, entonces el tratamiento ya es tratamiento multidisciplinario. Un tratamiento multidisciplinario que tiene que ir con otro equipo. Hay también, discúlpame, Leticia, que también dentro de la rehabilitación de la postura hay el otro concepto de regulación tipo GDS. El GDS también habla de las posiciones que tiene aquella persona cuando le ves, cuando entra ya al consultorio. Aquella persona que tiene más o menos ya una postura medio sifótica, de una persona que es medio protectora, tipo la mamitis, que le cuida a los chicos, está el otro que tiene la postura un poquitito con el pecho hacia adelante, o ya sabe ya más o menos cómo va el tema, otro tipo dominante. Entonces, todo ese tema de la posición inclusive influye en el temperamento. Y es importante manejar esos temperamentos, ¿verdad? Porque es necesario tratar de la persona siempre en todo ese contexto, en todo su contexto. Así mismo, entonces, no solamente quedarnos con esa evaluación postural que corresponde a la fisioterapia, ¿verdad? Sino que también ver algún profesional para derivar en ese caso, si es que vemos que puede estar relacionado con las emociones, esa Sí, situación, ¿verdad? así Crónica. mismo. Por supuesto, muchas veces es difícil decir que el paciente va a tener que ir al psicólogo o algo por el estilo, ¿verdad? Complicadito es No, decirle no le eso, va a ¿verdad? querer, sí, claro. No, Le va a caer también. pero el tema es que uno, cuando ya le conoce al paciente, voy a tener que saber qué postura adoptar, ¿verdad? Y vos tampoco, ya no podés entrar con una mala onda tampoco, ¿verdad? Y decirle, mira, no yo soy irritable, mira, no la aguanto, se me queja cada rato. No puede estar, porque así ya es la persona, pues, ¿verdad? Tu trabajo es procurar ayudarle en lo que se pueda y entender un poco cuál es el contexto en el que está, para poder darle ahí una ayuda. Muy bien. Tenemos otra consulta. Eh, Dice si puedo hablar sobre la vértebra transicional. Vértebra transicional. Sí. La verdad que muy pocos pacientes yo he visto de este tipo, ¿verdad? Con ese tipo de patologías, ¿verdad? Generalmente, viste que ya son alteraciones morfológicas, ¿verdad? Que ya están adaptadas al cuerpo. Pero ¿eso es lo que te influye en la posición o es algún déficit del control motor que hay en el paciente? Hay que ver siempre en ese contexto, ¿verdad? De la evaluación. ¿Es la vértebra la que está causando el problema o es un déficit en la activación de alguna musculatura que está teniendo, de una falta de rotaciones, que cita del piramidal, de rotadores externos? Por eso es importante evaluar al paciente, ¿verdad? Algo profundo que ya te viene de hace tiempo, que ese sea el motivo solamente, yo diría que puede ser una característica en cierta manera, pero lo que vas a tratar en el paciente es esa corrección de esos factores para lograr una mejor activación de la musculatura, para lograr una mejor protección de la musculatura, de aquella activación de los músculos, te da mayor seguridad. A eso tenés que enfocarte siempre, a la evaluación, a ver qué es lo que le falta en su arquitectura, en su movimiento, y de acuerdo a eso, lograr que esa paciente pueda estar mejor, en mejor estabilidad, mejor movimiento. Muy bien. Aquí tenemos otra consulta. En el caso de las embarazadas, ¿cómo se trabaja? Dice, ya que el centro de gravedad obviamente tiene un cambio y no se puede utilizar la mayoría de los equipos. Dice. Sí. Realmente, en lo que era la fisioterapia que trabajamos nosotros en la fisioterapia, teníamos muchos pacientes que venían o con sacroileitis, por supuesto que es uno de los dolores eh, que son más característicos en la embarazada, y cuando es más complicado, sí que la hernia de disco, una ciática. Eso son cosas complicadas. En periodos ya muchas veces a los 6, 7 meses ya tienen la panza un poco elevada, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que nosotros podemos trabajar y lo que podemos trabajar son en las estructuras que están causando sobrecarga. Entonces lo que trabajamos nosotros más es en la parte miofacial.
en la parte miofascial. En esa liberación miofascial, lenta, suave, de la musculatura de la columna, de la musculatura piramidal, de la musculatura de los isquiotibiales, ir viendo ese tipo de tratamiento en donde influye de forma efectiva todo lo que es el tratamiento de la mano, el tratamiento con la terapia manual miofascial. En esos casos va como, por supuesto, complemento a lo que es el tratamiento de reposo de la paciente, porque tampoco puede tener muchas medicaciones, ¿verdad? La medicación casi no se acepta. Entonces, el reposo y ese tipo de tratamiento es el que lo podemos dar la ayuda. Muy bien. Otra pregunta, ¿las tracciones se pueden hacer? Yo no hago manipulaciones, no realizo manipulaciones. La verdad que dentro de mi área no manejo la osteopatía. Creo que es un área que de repente se puede compartir con la gente de la que me gustaría participar. Bueno, otra pregunta, ¿cómo se aborda generalmente al diafragma? Muy interesante. Bueno, eso es una pregunta muy interesante para un taller, ¿verdad? Para un ¿Verdad taller que sí? del diafragma. El Sí. diafragma es los últimos estudios que se van realizando en relación al diafragma, no solamente de Busquets, sino también de las escuelas checas, hablando de la importancia del diafragma, en la postura, en la estabilización muscular dinámica del individuo. Entonces, lo que uno ve siempre, hay varios componentes que influyen ahí, en el diafragma. De ver cómo está la respiración del paciente. Muchas veces, para un pantallazo, si la respiración, por supuesto, es torácica, generalmente, para dar una idea, una persona que tiene una respiración de tipo torácica tiene muchas veces la espalda plana, el dorso plano. Entonces no hay una buena sensibilidad de la caja torácica. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que darle mayor activación por supuesto, la activación del diafragma. Hay otros pacientes que tienen la musculatura abdominal muy rígida, especialmente los deportistas. Entonces ahí en ese tipo de pacientes hay que trabajar un poquito más el tema del peloteo diafragmático. Muchas veces los músculos están muy tensos, los abdominales, entonces en esos casos hay que ir liberando esa musculatura abdominal, lumbar, y ir trabajando también con los ejercicios musculares de peloteo. Influye mucho eso, en las posiciones que uno tenga, inclusive el diafragma, dependiendo cómo sea la posición que tenga. Muy bien. Acá piden una recomendación, o sea, ¿qué recomendación se puede dar a un conductor para disminuir su dolor lumbar por la postura de estar sentado la mayor parte del día? Sí. Ahora hay varios elementos de tipo ortésicos que están en funcionamiento, ¿verdad? Inclusive varios colegas han tenido ese problema, que muchas veces tienen largos traslados de un lado para otro, tienen problemas que ya le trabaja en esa retroversión pélvica, y hay elementos que te ayudan a nivel lumbar, que son como sillones, sillitas ahí, que te ayudan a mantener un poquitito la espalda recta. Elementos ortésicos como tipo almohadones, que te ayudan a mantener esa posición más o menos neutra de la columna. Esa, por ejemplo, es una alternativa terapéutica para este tipo de pacientes, que por lo menos puede amilanar un poco más ese tipo de dolor. Muy bien. Voy a ver otra consulta si hay por aquí, otra pregunta. ¿Cómo activar los músculos? Se me perdió. Espérame, ¿qué cosa? ¿Cuál sería un ejercicio para una pérdida leve del movimiento en la mano? Interesante, ¿Cómo activar los músculos del miembro inferior con rodilla rígida en flexión? Uf,
Así que es interesante. Entonces sería bueno mirar un poquitito, ¿eh? La verdad que no, así, esa imaginación medio que no. El tema está que siempre cuando vos le vas a activar al paciente, vos tenés que ir por fases. Vos tenés que ir por fases primero. Entonces, cuando vas a activar al paciente, la primera parte de la musculatura, el transverso, el abdomen, el paciente tiene que estar en decúbito. Entonces, el paciente tiene que sentir primero cómo se van activando los músculos. Esta es la escuela de control motor, Kinetic Control, tiene ahí su sistema de evaluación con ¿cómo se llama? Para medir la presión, por ejemplo. Donde hace biofeed forward para ver cómo se activan los músculos. Esa es una manera muy interesante de ir empezando a tener esa conciencia de esa musculatura propioceptiva que hay que ir activando. Entonces, a partir de ahí vos vas viendo cuáles son los movimientos, dando esa conciencia del movimiento al paciente. Entonces, parado, vos le vas diciendo al paciente que levante una rodilla. Uno de los factores que influyen mucho en los dolores lumbares son los dolores de cadera, por ejemplo. Entonces, siempre hay que, cuando hablas de columna, tenés que diferenciar un poquitito con la rodilla, no tanto con la rodilla. Mírate un poquito, fíjate un poco en la cadera, cómo está su cadera. Activar esa musculatura, da un sentido de orientación y a partir de ahí vas a llevarle en vía de pedestación, que el paciente sienta cómo está su movilidad cuando vos llevas en flexión la cadera, si existe un buen ritmo lumbopélvico o no existe, si existe una inclinación o no. El paciente tiene que darse cuenta de eso. Si vos en abducción, el paciente inclina o no la pelvis o no inclina bien la pelvis. Esos son movimientos que son en primera fase lo más importante que tenés que hacer. Después, ir activando los otros grupos musculares que ya van a ser en otra fase, que pueden ser un entrenamiento de tipo excéntrico, por ejemplo, ¿verdad? Entrenamiento de tipo excéntrico, donde se trabaja toda la musculatura también miofascial. Que hay que respetar las fases para llegar a ese punto. Muy bien. ¿Recomendarías el uso de fajas en dolor lumbar crónico en el adulto mayor o en obesos? Bueno, y hay dos escuelas. Una escuela que dice que no se use la faja porque eso quita el poder de activación de los músculos. Bueno, esa es una primera actividad. Y a algunas personas le molesta la faja. Se usa la faja y dice, me duele más cuando uso la faja, parece que me aprieta mucho más. ¿Verdad? Entonces, la faja es lo que solemos usar muchas veces en esos procesos inflamatorios. Cuando el paciente en una fase de rehabilitación no tiene un buen control motor, una buena activación muscular. Entonces, en esas primeras fases que vos tenés que resolver la inflamación que existe, el paciente tiene que realizar, o la ama de casa, o la persona, tiene que irse a hacer su actividad en la casa otra vez, con su hijo chico. Está sola, tiene que activar porque tiene que arreglar tal cosa. Hay cuestiones que siempre implican movimiento. O tiene que estar sentado mucho tiempo, otra vez en el auto, 1 o 2 horas, y está con dolor lumbar. Entonces, ¿qué pasa si no vos tenés una activación muscular adecuada? Le va a doler más. Entonces, en esos casos, es necesario contener eso. Contener porque no tenés una buena activación. Entonces, en esos casos, el corsé ayuda. En los dolores de tipo crónico, hay que entender un poquitito qué es lo que pasa en el adulto mayor. Habíamos dicho que si tiene algún proceso de... generalmente en el adulto mayor ya hay un proceso degenerativo de la columna que ya está, que ya tuvo una evolución, ya hay una deformación. No podemos decir que una artrosis degenerativa sea la causa de su dolor, porque eso ya se consolidó todito. Siempre hay otro factor de tipo inflamatorio. Entonces, lo que hay que notar bien es en ese tipo de paciente qué tipo de dolor tiene, qué tipo de actividad tiene. Cuando es dolor crónico, hacer los cuidados de postura adecuados, cómo sentarse, cómo acostarse, cómo agacharse. Esos son los cuidados de posición que hay que tener muy en cuenta. Muy bien. Entonces dependería del paciente, ¿verdad? Del Del paciente, estado del esquema en que se encuentre, del ¿verdad? esquema. Generalmente, vos sabés
que si hay un proceso inflamatorio, si hay dolor, si está en un proceso de rehabilitación, y le da un corsé y tiene que activar a la persona. No le puede decir muchas veces, no, no haga esto, no haga aquello, porque tiene que irse a súper, porque tiene que irse a trabajar, porque tiene que cuidar las cosas, tiene actividades que realizar. Muchas veces tiene que usar una faja, pero al mismo tiempo que usa la faja, eso no implica que no haga su ejercicio de activación. Ese proceso que usa la faja durante un cierto tiempo, un mes y medio, como ya hemos hablado, de esos procesos del paciente que tiene dolor, entonces vos tenés que ir activando los músculos para que ese pueda ir liberando, que no sea dependiente tampoco de eso. Bueno, Dolor crónico siempre es importante el ejercicio. ¿Eh? El ejercicio es fundamental en el dolor crónico. Ejercicio terapéutico. Ejercicio terapéutico respetando la fase que dijimos. No es cualquier tipo de ejercicio, nomás anda a hacer ejercicio, anda a caminar. No es eso. Es todo ese componente que vimos que hay que ir tratando para que lograr una buena activación muscular. muy bien. ¿Cómo abordar en una hernia discal a nivel de L4, L5? Y va a depender también, ¿verdad? Claro que sí, depende mucho de la patología. Bueno, eso es un tema médico, ¿verdad? Cuando sabemos cuando hay un problema radicular, ¿verdad? Cuando hay un problema radicular, en el tema de la fisioterapia se reduce a lo que es el calor, la terapia miofacial, poco ejercicio también, ¿verdad? En el tema del dolor radicular influye mucho lo que es el tema de la medicación que tenga el paciente. Lo que vos podés tratar en el dolor radicular son esos puntos gatillos que tiene el paciente. En los glúteos, isquiotibiales, pantorrilla, tensor de la fascia lata. Eso es lo que vas a ir tratando, ya sea con fisioterapia, electroterapia también, punción seca. Ese tipo de tratamiento le vas a hacer. Pero tiene que ir acompañado de la medicación correspondiente, que es totalmente un tratamiento distinto. Así mismo. Y con el tratamiento, con la fase del tratamiento que habías mencionado, ¿verdad? Obviamente que de acuerdo al estado del paciente, entonces se va a ir progresando Así mismo. en la Total. etapa del Así tratamiento. mismo. Así mismo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más o quiera compartir algo, algún caso clínico que tengan. Hola José, te puedo hacer Hola, una consulta. Leticia, ¿cómo andamos, Lelis? José, mencionaste el origen del dolor lumbar crónico, la parte del componente visual y la articulación temporomandibular. Y el origen a nivel distal, miembros inferiores, puede desencadenar también una lumbalgia. Así mismo. Así mismo. O predomina la región superior cefálica. ¿Cuál predomina para que empeore o que se desencadene ese dolor lumbar? Sí. Y bueno, en el tema de dolor lumbar crónico es cuando ya decimos que no hay ningún tratamiento convencional que dé efecto. No hay más ningún tratamiento convencional. No podemos hablar más de la terapia convencional, de fisioterapia, de los equipos solamente después de 6 meses. Influye, vamos a decir, en cierta manera, aquellas personas, la discrepancia de la altura de los miembros, sí. La discrepancia de la altura de los miembros en forma mecánica sí es uno de los factores que influyen. Aquellas personas que tienen un déficit visual, por ejemplo, en su tratado, tienen la predisposición de irse más adelante, por ejemplo, inclinarse más adelante, ¿verdad? Porque tienen factores de tipo oclusivo, tiene mayor tensión muscular a nivel paravertebral y puede provocar algún tipo de rigidez, de escoliosis, por ejemplo. Y por supuesto que en ese tipo influyen las emociones. Entonces, en ese tipo de tratamiento, ya viste que con tu evaluación ya es algo multidisciplinario. O como dijiste, ¿verdad? Si hay una discrepancia en la altura de los miembros, hay que ver qué se le hizo aquí al paciente, ¿verdad? Se le hizo todos los estudios. Se vio si tenía una escoliosis, si cómo estaba su columna, si tenía un aumento de la lordosis lumbar,
y tenía discrepancias, tenía todo, ¿verdad? Tenía todo ese muchacho, pero se hizo recién después de un proceso, de un largo tiempo de tratamiento, ¿verdad? Y a partir de ahí recién se empezó a hacer todas las regulaciones que tenía que hacerse. Y ese proceso otra vez duró 3 meses. Ese chico, por ejemplo, tenía algún déficit de tipo, vamos a decir, emocional también, ya como estaba comentando, ¿verdad? Entonces, también en ese tipo de pacientes vos tenés que ir siendo paciente también, como se dice. Tenés que ir llevándole lentamente, más que nada. Entonces, todos esos factores influyen de forma distinta. Es importante evaluar en la posturología. En posturología se evalúa todos esos componentes y vas viendo cómo va influyendo ese tipo de componentes con los test que se le hacen, por ejemplo, de los reflejos. Hay un test que se hace de Fukuda modificado, que vos vas viendo si existe un predominio de los miembros superiores o los miembros inferiores en la postura, por ejemplo. En ese test de Fukuda modificado, que se hace en el estudio de postura. Entonces vos vas diciendo, bueno, acá predomina más el miembro superior que el miembro inferior, por ejemplo. Acá hay otro componente que hay que ir tratando además, que es la parte visual. O en la parte visual también. Bueno, entonces en estos casos hay que colocarte la plantilla, pero también tenés que hacer tratamiento de ortodoncia. Ver un poquito focalizado otra vez la visión. Tenés que hacer todo. Tenés que hacer todo. Sí. Entonces también a nivel distal en los pies, por ejemplo, si tiene un pie plano, pie valgo, tratarle simultáneamente esa zona lumbar que es su urgencia y también las plantillas en el caso de los pies o algún otro tratamiento. Y ¿Se puede hacer? Sí. así mismo, Delisa, ¿verdad? Ir corrigiendo aquellas alteraciones mecánicas. Justamente una de las secuelas de ese dolor lumbar crónico son esas alteraciones biomecánicas, ¿verdad? Que no son tratadas y que hay que ir mirando también. José, y una última pregunta. La rectificación de la columna lumbar, ¿eso acarrea un dolor crónico permanente? ¿Ese paciente va a tener que hacer su fisioterapia cuánto tiempo? ¿O hay algunas orientaciones que le vamos a dejar como actividades físicas o una actividad que pueda hacer él en la casa? Sí. Bueno, y el que tiene, generalmente esa pérdida de la lordosis lumbar se da por la posición que tiene en sedestación, ¿verdad? En la postura sentada mucho tiempo. Entonces vos lo que tenés que hacer, trabajar primero en el paciente es procurar liberar todo lo que la parte proprioceptiva, liberar todas las compensaciones. Habíamos dicho que hay un componente de la cadena flexora que influye mucho en la pelvis, en los flexores de cadera, los aductores, los rotadores internos. Hay que ir procurando liberar todas esas compensaciones y al mismo tiempo ir indicándole otra vez todo lo que es la activación de los músculos y esa conciencia de la posición que tiene que tener el paciente. Una conciencia que tiene que tener el paciente cuando vas liberando todas las compensaciones, o le vas diciendo al paciente cómo es tu posición neutra, cómo tiene que ser tu posición neutra, enseñarle, mira, tu pelvis está de esta manera, está hacia atrás, pero tu pelvis tiene que estar más en esta posición. El paciente tiene que sentir eso, tiene que sentir cuál es esa posición neutra en donde no va a haber descarga tanta descarga, va a haber menor déficit de energía. Tú tenés que enseñarle a medida que vos le vas liberando toda esa musculatura que está compensando y le vas activando los músculos, también tenés que ir enseñándole cómo tiene que ser esa conciencia de movimiento. Por eso lo que no es tan rápido ese sistema, ¿verdad? Cuesta un poquitito que sea tan eh, pronta su recuperación, ¿verdad? Porque es un reaprendizaje que tiene que tener el paciente. Esa musculatura que él no sabía que estaba actuando, porque estaba así su pelvis, él te tiene que dar cuenta de que tiene que volver a colocar de esa manera, pues tiene que tener esa conciencia de movimiento, tienes que darle la información proprioceptiva a esa paciente. Ese es un proceso que vos le vas diciendo, te puedes indicar los ejercicios para la casa, ¿verdad? De estiramiento, de conciencia de movimiento, de la pelvis, a sentarse, cómo tiene que colocarse, de activación de la musculatura del transverso, diafragma, cómo tiene que ubicarse. Eso es importante. Muy bien, muchísimas gracias, José. Muy, muy claro. Bueno, gracias. Bueno, asimismo, yo creo que ha quedado muy claro todo.
como mencioné anteriormente, el enfoque es, ¿verdad? Es completo, es global, no solamente centrarse en la patología lumbar, por decir así, sino que ir evaluando, conociendo las causas, hasta incluso la parte emocional, que es lo que tocamos también, ¿verdad? De no centrarnos solamente en la parte de desequilibrio muscular, de la parte motora, sino que ver también las otras áreas y acompañar el tratamiento de otras disciplinas, ¿verdad? Para, digamos, encontrar la pronta recuperación del paciente y en lo que nos compete a nosotros, entonces, abarcar, como mencionó el licenciado, propiocepción, fortalecimiento, estabilidad, ejercicios también, ya donde, digamos, que tenga que trabajar la actividad, si es deportista o en la actividad de la vida diaria, ir corrigiendo esas posturas como estuviste mencionando. Yo creo que está súper claro todo, así que eh, te agradecemos desde la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay que nos hayas dado esta charla muy completa y bueno, en cualquier ocasión a lo mejor te volvemos a invitar y tocamos otros puntos interesantes dentro de lo que es tu área. Sí, sin problema, estamos siempre a disposición y muy agradecido, ¿verdad?, de compartir con todos los colegas que estuvieron hoy, viernes a la noche acá, para hablar un poco de este tema de postura. Muchas gracias a todos por participar, por estar presentes. Y también les quiero mencionar que vamos a seguir con este ciclo de charlas de lo que nos queda en este junio, ¿verdad? Vamos a tener el siguiente, si me dan un ratito de tiempo, voy a mencionar. El viernes 26 vamos a tener trastorno alimenticio, manejo desde la transdisciplina psiquiátrica y la fisioterapia. Va a estar a cargo el profesor doctor Julio Torales, el licenciado Marcos Almirón y la licenciada Gloria Jiménez. Entonces, tratando un poquito la parte de las emociones con la fisioterapia. Y el lunes 29 de junio vamos a tener también otra charla, fisioterapia dermatofuncional. Vamos a tener una colega así, invitada internacional, la doctora Patricia Froes Meyer. Entonces, para los que les gusta esa área también, vamos a tener, y así vamos a ir mensualmente teniendo ciclos de charla, tratando de que los colegas se sigan capacitando y vayamos adquiriendo también experiencia a través de los demás profesionales. Bueno, de mi parte es todo, así que muchas gracias y estaremos en contacto. Listo, ¿eh? Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, hermoso. Gracias.